Para explicar los beneficios del BIM he querido partir por lo que siempre mostramos al final, que son una serie de KPIs que hemos hecho el año pasado. Más que nada porque, bueno, me parecía que... No voy a explicar lo que es el BIM, yo me imagino que a estas alturas estamos ya todos un poco familiarizados con este término. Entonces voy a ir directamente a mostrar unos gráficos que hablen por sí solos del por qué estamos utilizando BIM, en qué punto nos encontramos, y más adelante voy a detallar más las metodologías de trabajo que hemos estado usando a lo largo de estos años. Entonces, bueno, en el mundo de la construcción lo importante son dos cosas, básicamente, el tiempo y la plata, ¿no? Y eso es lo que hemos estudiado. Este gráfico representa los costos de extra en obra y se puede ver que han ido bajando considerablemente a medida que vamos haciendo más proyectos, ¿no? Esto es un gráfico de un estudio de los últimos 20 proyectos que nosotros teníamos y se ve, tenemos proyectos sin BIM y luego proyectos con nivel 2 y nivel 3. Esto básicamente tiene relación con el nivel de colaboración con el que se está trabajando y es lo que voy a explicar en la presentación, los diferentes tipos de nivel que estamos utilizando. En cuanto a los tiempos, bueno, cuando nosotros no usábamos BIM nos retrasábamos en torno a un 40% de lo estudiado y ya con el BIM nivel 2 empezamos a llegar a plazo, ¿no? Al plazo establecido. Hay que tener en cuenta que este estudio se ha realizado sobre proyectos que son ejecutados con una construcción tradicional, ¿no? Entonces, disminuir más allá no es realista. Ya si uno quiere seguir acortando plazos, hay que pensar otros métodos constructivos como, por ejemplo, usar más prefabricados, empezar a utilizar el BIM para la planificación, etc. Entonces, digamos que por nuestra parte, la inmobiliaria, el tema de la coordinación ya lo tenemos bien controlado. Y con el tema de los plazos sí que nos queremos meter ahora en esta instancia con la constructora, aplicar nuevos usos y hacerlo un poco en conjunto. Voy a partir explicando lo que son los niveles de BIM, ¿no? Lo que nosotros entendemos por niveles del BIM. Estos son definiciones propias nuestras, me imagino que puede diferir un poco de lo que pueden encontrar por ahí, pero es más que nada para contar nuestra historia y cómo trabajamos. En la gráfica se mostraba que nosotros partíamos sin BIM y de ahí seguimos con un BIM nivel 2. Y CAFAL nunca trabajó con esta metodología de trabajo que es el BIM nivel 1. Pero sí que lo quiero mostrar, es un esquema que quiero dejar aquí porque sí que he visto que muchísimas empresas lo utilizan y cuando la gente se sube a esto del BIM a implementarlo, lo quiere hacer así como poco a poco para que no impacte mucho en la empresa y se inclina siempre por este tipo de esquema. Entonces, me gusta dejarlo reflejado como para hacer hincapié en que esto no es BIM. Entonces, esto al final lo único que hace es complicar todos los procedimientos y demás y la verdad que es un paso que si se pueden saltar mucho mejor. ¿En qué consiste esto? Esto básicamente lo que se hace es, pues a ti te pasan los planos como se ha hecho toda la vida, planos en AutoCAD, te los pasa directamente el proyectista y lo que se hace es que una empresa externa, seguramente un tercero, te levanta cada una de estas especialidades, te levanta un modelo, ¿no? Y posteriormente se sobreponen esos modelos y se inicia la coordinación. ¿Qué pasa con este esquema? Cuando se encuentra la gente coordinando, seguramente normalmente los de primera línea del diagrama siguen avanzando en el proyecto, ¿no? Los especialistas, el arquitecto, el calculista, ellos siguen avanzando. Entonces te encuentras aquí ante lo más grave de todo, que es coordinar un proyecto que está totalmente desfasado de la realidad. Entonces, esto al final tú pierdes la trazabilidad de todo lo que está pasando. Para desarrollar este tipo de esquema lo que necesitas es muchísimo tiempo en la etapa de diseño de proyecto y la verdad que normalmente no se tiene. Entonces, bueno, yo cuando llegué a la inmobiliaria, ellos siempre partieron trabajando en BIM con este nivel, que es el que veo que hoy en día aplican muchísimas oficinas. Esto consiste básicamente en que el ingeniero es el encargado del modelo.
Es decir, dejamos como persona responsable al ingeniero del proyecto y él te tiene que entregar un modelo y es responsable tanto del tema técnico como de toda la información que contiene en base a tus requerimientos. Nosotros en este caso utilizamos desde un principio el software de Revit y es el que voy a ir explicando más adelante. Y aclarar que en cuanto a este nivel, para que se cumpla 100%, todos los planos tienen que salir del modelo tridimensional o modelo BIM, como lo queramos llamar. Esto es como la base, es el desde. Si los planos no salen de este modelo, realmente al final lo que te está pasando es poco como el esquema del BIM nivel 1, ¿no? Que empiezas a perder la trazabilidad porque ya no sabes si corregir el plano, si corregir el modelo. Uno se empieza a perder un poco. Esto la verdad que nosotros, cuando yo llegué a ICAFAL, trabajaban con arquitectura, clima, sanitario, todo eso lo levantaban en BIM y sacaban de ahí la planimetría, pero había alguna especialidad que todavía solo le ofrecían, digamos, el servicio 3D y los planos los maquillaban por otro lado. Y al final tú lo que quieres entregar es un consolidado a la constructora, un proyecto del que tengas absoluta seguridad y se producía como estas cosas, ¿no? Entonces, aclarar este punto. ¿Qué problema había con este esquema o qué problema tuvimos nosotros en ese día? Estoy hablando de hace 4 años también, ¿eh? Pues, a ver, esto posteriormente, cuando cada uno levantaba su modelo, encargaba el tema de la coordinación, se lo encargaba a un tercero. ¿Qué pasaba aquí? Que al final esa persona era un ente que no estaba en el día a día del proyecto. Entonces, al final, bueno, pues los informes que entregaban tampoco, el servicio que se había contratado era como que entregasen un informe de interferencias, que yo creo que eso estaba como muy de moda hace 4 años, se centraban en informes de interferencias que básicamente lo que hacían era sobreponer toda la información y ver qué chocaba, ¿no? Entonces, al final, bueno, te entregaban un informe con 800.000 interferencias que uno al final no sabía muy bien qué hacer con ello. Era completamente inmanejable eso. Y, y, y también lo que provocaba que al tú tener que pasar la información a un tercero, tú esperabas como determinados hitos de entrega, entonces se creaba un ambiente en el que al final cada uno estaba trabajando como por separado, ¿no? Entonces, bueno, por eso y por otras muchas cosas se decidió contratar a un coordinador dentro de la inmobiliaria, que en este caso fui yo, y más que nada, pues que para que estuviese más al día a día en el proyecto, viese otro tipo de cosas, y también porque de aquella estaban viendo que realmente esto del BIM tenía mucho potencial y querían que de alguna manera lo aprendido se quedase en casa, ¿no? E ir viendo cómo iba a evolucionar la inmobiliaria. Y luego llega el BIM nivel 3, que este es el paso que dimos cuando llego yo. Para explicar este BIM nivel 3, bueno, tengo que contar un poco mi historia, cómo trabajaba yo antes de llegar a ICAFAL. Yo antes trabajaba en una empresa de coordinación e inspección técnica, ¿no? Y lo que hacíamos básicamente era levantar la información que nos llegaba de los especialistas, de 2D la pasábamos a un modelo 3D, o sea que yo trabajaba como en el esquema primero que explicaba. Y bueno, la verdad que el ambiente de la oficina era súper bueno. De aquella trabajábamos de una manera bastante moderna para hace 5 años. Lo que hacíamos era alojábamos el archivo en un servidor propio de la oficina y nos conectábamos todos, cada uno hacía su trabajo con una copia local del archivo central en su computador y sincronizábamos toda la información que íbamos generando, la sincronizábamos al archivo central. Entonces tú podías ir viendo como en tiempo real qué era lo que iba haciendo al otro. Entonces, de alguna manera, tú te podías ir coordinando a medida que avanzabas porque ibas viendo lo que iba haciendo el otro. ¿Qué pasaba aquí? Que nos servía muchísimo porque la comunicación era súper fluida, cruzábamos muchísima información, pero la verdad era algo que nos servía a nosotros. O sea, el proyecto al final le servía más bien poco porque nosotros no éramos los ingenieros, ¿no? Al final había como mucho intermediario y muchas de las cosas que tú estabas modelando porque tú tenías que ser fiel al plano, no podías como solucionarlas en ese momento porque primero tenías que hablar, bueno, tenías que levantar la incidencia, tenías que hablar con el proyectista, lo tenía que arreglar y luego tú posteriormente levantarlo. Entonces llevaba una serie era un flujo que realmente no funcionaba muy bien. Entonces,
A ello llegó la inmobiliaria y ellos tenían ese esquema de trabajar sin intermediarios, de trabajar directamente con el proyectista. Entonces ahí es cuando hablando con Ignacio, se nos ocurrió llevar como ese ambiente colaborativo que yo tenía en la otra oficina, llevarlo a la inmobiliaria. ¿Cómo hacíamos esto? La idea era, allí como había un ambiente de trabajar mucho en paralelo, lo que hicimos fue, salió por aquel entonces la licencia del Collaboration for Revit, que es básicamente un servidor que te ofrece Autodesk para tú alojar tus archivos y trabajar en línea. Y también salió una plataforma de control documental que digamos que era como el broche final para poder trabajar en un ambiente mucho más colaborativo y que se ofrezca mucha más comunicación. Y se nos ocurrió, lo que yo hacía en la otra oficina bajo un mismo techo, hacerlo pues con oficinas que cada una estuviese desde un punto de Santiago, ¿no? Y alojamos el archivo del arquitecto, lo alojamos en este servidor central e hicimos que los proyectistas se fuesen conectando para que fuesen trabajando simultáneamente. Entonces, la finalidad de esto era básicamente que el proyecto se fuese coordinando solo, ¿no? Y no duplicar información. Es decir, que si el arquitecto quería que en su plano de detalle el enchufe saliese a una determinada altura o poner una luminaria más o no sé qué, que no lo hiciese él, que directamente el software, o sea, esta metodología de trabajo lo obligase de alguna manera a solicitárselo a la persona responsable, que en este caso era el eléctrico. Si el sanitario quería conectarse a un artefacto sanitario, lo iba a hacer sobre el artefacto que había colocado el arquitecto, no iba a duplicar la información el sanitario porque todos estábamos en un mismo modelo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo llevamos como al extremo y lo que hicimos fue, nos dimos cuenta de que esto nos ahorraba como mucha coordinación, ¿no? Que todo se estaba como coordinando solo. Y lo llevamos al extremo y lo que hicimos fue fusionar arquitectura y cálculo, que siempre es algo como que tienes que estar sobreponiendo, al final avisar de todas las modificaciones, uno no lleva tampoco mucho la trazabilidad de los cambios que va generando el arquitecto, ver si realmente le ha avisado al calculista o no. Entonces quisimos hacer como esa fusión también. Y bueno, ahora voy a mostrar un vídeo, a ver si, en el que se ve ese ejemplo de cálculo particularmente. Entonces, bueno, este es un modelo en el que tenemos nosotros tenemos en este modelo clima, sanitario, eléctrico, socalzado, bueno, el arquitecto, el calculista y alguno más que se me debe de estar olvidando. Entonces, aquí, por ejemplo, muestro, bueno, todos saben que cuando tú haces un muro en Revit y le pones una ventana, el vano se hace automáticamente, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es que se vea todo tal y como se va a construir. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que, bueno, el muro es muro con sus propiedades estructurales y demás. Lo que sostiene la ventana es una viga, que es como realmente se va a construir, es otro tipo de elemento, etc. Y esto lo modela el calculista. El arquitecto le va controlando cuál es la información que queda, pero la persona responsable de estos elementos es el calculista. Entonces, aquí también muestro otro ejemplo de cómo se ven las vistas. Mira, aquí se ve cómo se ve una vista del arquitecto. Estoy seleccionando un muro en el 3D y que es el muro ese en el plano de arquitectura, y ahí se ve cómo queda reflejado en su plano. Y cuando entramos a las vistas del calculista, donde él tiene pues todo con sus armaduras, con sus leyendas y demás, es el mismo muro, ¿no? Entonces tú al final esto es un paso que te ahorras tremendo y tienes la seguridad total de que a obra va a llegar la información coordinada, ¿no? De hecho, mira, aquí se ve que el muro es propiedad del calculista, este es el usuario que lo está ejecutando y se ve aquí la visibilidad, esta es cómoda para el arquitecto y esta es la que necesita el calculista. No es que se empiecen a mezclar como informaciones.
Estos son los planos, por ejemplo, que presenta el arquitecto para un ingreso don cualquiera, con la gráfica que él necesita. Y más adelante muestro, no sé si se entiende un poco, pero estos son como las diferentes empresas que estamos trabajando, que aquí está el arquitecto, el calculista, del clima, el eléctrico, cada uno tiene sus vistas dentro, sus planos, sus tablas, etcétera. Estoy explicando así un poco rápido porque, uy, que, un segundito que me cambié de diapositiva. Ya. ¿Y cómo quedarían los planos del calculista? Vale, ¿qué pasa entonces cuando hay una modificación de proyecto, ¿no? Porque ojalá se hiciese un diseño y en base a eso se lo pasemos al calculista, él empiece con su proyecto y cada uno felizmente trabaja en paralelo y sigue hacia adelante. Desgraciadamente siempre hay modificaciones de proyecto. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues como ya la parte estructural es propiedad de otro, sí que tenemos esto como bien estandarizado para no perder esta trazabilidad y utilizamos de las herramientas del BIM 360, que más adelante explicaré lo que es básicamente una plataforma de control documental. Y aquí entonces las solicitudes de modificaciones las va haciendo el arquitecto de manera formal. Dice, oye, mira, necesito una modificación en el edificio A, tengo que mover el subterráneo, necesito, bueno, en este caso tuvimos que mover un par de muros. Y aquí puede adjuntar planos PDF, puede adjuntar un dibujo en JPG a mano, cualquier cosa, o sea, como se ha hecho toda la vida al final. Y esto obliga al final, pues que sí o sí, si el arquitecto quiere un cambio en su proyecto, se lo tenga que solicitar a la persona responsable. Al final en obra se construye con los planos del calculista, ¿no? Y también las fichas nos permite, pues, oye, las observaciones que tenga el calculista quedan ahí, las respuestas, se pueden seguir adjuntando archivos, etc. Entonces, así es como controlamos al final todo el proceso del proyecto. Entonces, bueno, este esquema al final consiste básicamente en tener un archivo ubicado en el servidor, en este caso en un servidor de Autodesk, que es más fácil de manejar que tener uno propio, y la gente se conecta y empieza a trabajar en el archivo y a aportar su información. Entonces, la finalidad principal de este archivo son varias. Una de ellas, la más importante, es que no se duplique información, que todo converse entre sí. Otra es que, que al trabajarse en tiempo real, la ventaja que presenta es que ahora somos más ojos dentro de un mismo ambiente y no nos perdemos entre tanto mail, entre tanto hito de entrega y podemos saltar la alerta mucho antes, ¿no? Luego que la data esté contenida en un mismo archivo es bastante cómodo porque al final esto es un repositorio de muchísima información. Tú ahí tienes tablas, vistas, sistemas se ven como cálculos de sistemas, etcétera, y tener que abrir 4 archivos para hacer 2 consultas, la verdad que, bueno, no sé, la idea de esto es que esté todo centralizado en un mismo repositorio y el día de mañana, bueno, el día de mañana no, de hecho, hoy por hoy los de oficina técnica trabajan bastante con el modelo y ya es difícil que abran un archivo, o sea, que abrir 5 no es viable, ¿no? Entonces, es una manera muy cómoda de tener la información. Luego también hay que decir que las modificaciones de proyecto, aunque sean mucho más fiables, yo digamos que duermo más tranquila desde que sé que todo conversa más, sí que es verdad que requiere de mucho más tiempo de ejecución, ¿no? Antes si había que cargarse medio subterráneo de un proyecto, era una modificación que solicitabas al arquitecto y te lo tenía seguramente en 3 horas y ahora tiene que ponerse de acuerdo con el calculista, que el calculista lo analice y lo ejecute. Entonces, al final eso es un cambio que lleva pues 3 días y es algo que hay que tener también en consideración. Entonces, y por último, este esquema, hay que decir algo, que al final la responsabilidad del archivo, aquí hay un tema bien delicado, que la responsabilidad del archivo recae al final en nosotros, ¿no? Antes tú cuando encargabas un proyecto y tenían una entrega, daba igual que se hubiesen quedado sin luz, que se les hubiese inundado la oficina, que tenían que entregarte X día. Ahora sí, un problema con el archivo, lo más seguro es que
no es que nosotros seamos los responsables, pero sí que tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma, ¿no? Entonces, es verdad que hemos tenido que hacer una serie de protocolos y de sistemas de seguridad que sí o sí es un paso que no te puedes evitar. Entonces, bueno, hemos visto como las principales diferencias y nuestra evolución a lo largo de los años en las diferentes metodologías de trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora es como adentrarnos en concreto de cómo trabajamos en el día a día y qué se requiere específicamente, ¿no? Voy a beber un poco de agua. Bueno, el software que utilizamos, que es Revit, para conectarnos al servidor utilizamos la licencia de Collaboration for Revit, que ahora creo que se llama, ahora es BIM 360 Design, le cambiaron el nombre. Y es el software que utilizamos para trabajar exclusivamente con los ingenieros del proyecto. Nos conectamos, digamos, pues los que están desarrollando el proyecto, nada más. Entonces, aquí sí que quiero explicar qué significa trabajar en línea. Una cosa es tener la información centralizada, tener toda la documentación de un proyecto de fácil acceso, que quede registro de cada movimiento, eso es tener la información centralizada. Y otra cosa es trabajar en línea, que es trabajar en tiempo real. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan bien ese concepto. ¿Cómo nos permite la herramienta de Revit trabajar de esta manera? Nosotros utilizamos el sistema de Workset, que esto básicamente, para que se entienda, es como las capas de AutoCAD, ¿no? En el que cada persona tiene a ver, cuando entras en el Revit tienes un usuario y contraseña y cada persona tiene un workset asignado. Entonces, todo lo que tú dibujas, lo dibujas en tu workset y el programa te reconoce como propietario y lo que hace es, pues, protegerte los elementos. Entonces, yo si intento borrar algo de alguien, ya sea por despiste o por maldad, nunca se sabe, el programa no te lo va a permitir. Ahí de hecho se ve, bueno, saqué una foto, tenemos varios worksets, ya que está la oficina de cálculo, está el eléctrico, está el sanitario y demás, y cada uno es propietario de lo que le corresponde. Aquí tú puedes apropiarte tanto de láminas, como de elementos, como de vistas, como de estándar de proyecto. Tú te puedes apropiar de las unidades del proyecto, de los grosores de línea, absolutamente de todo. Todo está protegido. Esto que tiene, bueno, esto lo tiene el Revit, es bastante interesante, es para el control de todas las versiones que son sincronizadas al archivo central. Entonces te queda un respaldo de, no sé, de si han sincronizado 20 veces en el día diferentes usuarios, pues tú tienes el respaldo de cada vez que uno de esos usuarios ha sincronizado. Entonces, en caso de error fatal, de que haya que volver a una versión anterior y demás, el programa te permite restaurarla. Y esto es algo que al final, bueno, es muy porque yo podría estar respaldando información, pero tengo, no sé, como 8 proyectos, entonces que te lo hagan de forma automática y que sepas que está ahí, es algo que es una de las ventajas de tener este tipo de licencias. Control de documentos. Al trabajar todos en un mismo archivo, pues puedes ir, al final vas viendo como en tiempo real las modificaciones, tanto en las vistas como en los planos, ¿no? Como todo esto está bajo un ambiente. Los proyectistas siempre nos van a entregar en PDF y en formatos tradicionales, pero está bien ir viendo los cambios en tiempo real e ir viendo cómo van a ir quedando esos planos. Y lo pasa con las tablas. Cualquier cambio que tú hagas en el modelo, pues va a quedar reflejado en todas las tablas. Actualmente nosotros tenemos varias tablas, tenemos de hormigón, de armadura, de tabiques, puertas, tuberías, de cualquier cosa que se os ocurra y las que nos quedan por hacer. Este vídeo, bueno, este es el mismo proyecto, es que este es un proyecto que tenemos bastante completo. Y aquí lo que quiero mostrar es la información que contiene uno de los artefactos de un baño, por ejemplo. Este WC pues lo colocó el arquitecto y cuando vas a las propiedades pues tiene su ficha técnica, la marca, el tipo de descarga del baño, código insumo y demás información. Y aparte,
también metemos pues, las propiedades que le hace falta al sanitario para su cálculo de proyecto. Estas propiedades las introduce el propio sanitario, no lo hace el arquitecto. Entonces, una cosa es ubicar un elemento en el proyecto, eso lo hace una persona, pero luego todos podemos participar en la información que contiene. Es más, aquí hago una prueba de intentar borrar el artefacto. Y el archivo me dice, oye, ojo, que esto no es tuyo, esto es de Alexis Ponce, un saludo. Y el programa no te permite hacer nada con ello, ni moverlo, ni nada. Y luego aquí muestro pues una serie de tablas para el cálculo de donde me muestra los totales de los artefactos por edificio. Esto además es un edificio que se va a construir en etapas, entonces tenerlo separado es muy cómodo. Cada una de las propiedades de los diferentes artefactos. Uy, me ha cambiado. Voy a pasarlo adelante. Ya, cada una de las propiedades de los diferentes artefactos, entonces aquí puedes echar un último chequeo si está todo bien, si está algo mal, pues lo cambias aquí y se cambian todos los artefactos que haya, lo haces de una. Y ya una tabla un poco más detallada, donde vas viendo pues, los artefactos que hay por edificio, por piso, incluso te dice en qué sector o departamento se ubica, y bueno, esto te sirve para, no sé, tener como el caudal total del proyecto, te sirve para ir estimando pues, los equipos de impulsión que hace falta, el cálculo de medidor general, etc. Esta información que está aquí sale automática, o sea, no es que el proyectista sanitario se ponga a escribir, vale, esto es del departamento 707, no. O sea, cuando alguien ubica un artefacto, te detecta en qué sector del proyecto se encuentra, ¿no? Y lo hace de forma automática. Todos estos cálculos va solo. Este es otro ejemplo que quiero mostrar, que es del mismo proyecto, ha sido un proyecto bien complejo. Y aquí, la verdad, bueno, la excavación era tremenda y teníamos muchas dudas con el socalzado. El proyectista, la verdad que no había esto lo hicimos este año, hace 6 meses, y no había ningún proyectista de socalzado, digamos, en el mercado que ofreciese servicios en Revit, y la verdad que le dijimos que, bueno, que si se animaba a trabajar así. Ellos tenían una persona que sí que entendía del programa, no lo básico, pero sí que sabía pues, hacer su especialidad, pero le dijimos a ver si se atrevía a trabajar en línea, y la verdad que se subió súper rápido y vimos muchas cosas del proyecto que, la verdad, era necesario tenerlo esto modelado. Y lo ideal es eso, que se encarga al final de la persona responsable, porque a veces lo he modelado yo, lo ha modelado el arquitecto para ver alguna cosa en concreto y no es lo mismo. Y ahí tenemos, bueno, pues con todo, con los muros de intibación, los anclajes, etcétera. Y también hemos sacado tablas pues, que dan mucha información, que es útil tanto para ellos como para nosotros, y se ve pues, el número de pila, el tipo de hormigón, volumen, altura, ancho, cuántos anclajes hay que ponerle, la altura de anclaje que corresponde, qué fuerza hay que aplicarle, etc. Y también por edificio y demás. Y ellos también sacan los planos. Se me olvidó hacer un vídeo de eso, pero también sacamos la planimetría del modelo. Este es el proyecto, que son como, si no estoy mal, 31.000 metros cuadrados de losa. Un proyecto que está en San Pedro de la Paz y se va a hacer en 2 etapas, son 3 edificios en total. Y bueno, aquí le hice un vídeo para que vean un poco la velocidad que tiene el programa. O sea, mi computador no es una nave espacial ni nada, es un computador, bueno, con una serie de características mínimas, pero la verdad que funciona bastante rápido. Son archivos que pesan mucho, pero la velocidad para trabajar con ellos es súper factible. O sea, es saberse algunos tips, que eso daría para otra presentación, pero se trabaja muy bien. Y aquí en el mismo archivo digo, bueno, voy a ver en qué está el calculista, ¿no? Y entonces aquí ya tengo una vista filtrada
con los elementos con los que ellos trabajan, ¿no? Se quitan las ventanas y todo el elemento ornamental que no les sirve y dejan básicamente pues todo lo estructural. Entonces también aquí le doy un par de vueltas. Y lo que quiero que vean es la enferradura, que la tenemos modelada al 100% y como ven la velocidad del archivo es buena. Parece que se paró el vídeo. Bueno, ahí se ve como toda la enferradura. Creo que la empresa con la que trabajamos, de hecho, va a dar una charla también en BIMforum y ya mostrará más al detalle pues qué tipo de planos, tablas e información se saca, pero la verdad que ha sido una muy buena decisión meternos todos juntos en esto. Y bueno, como teníamos tanta información de Fierro, la verdad dijimos, oye, ¿qué podemos hacer con esto, no? Porque qué pena. O sea, sirve para verlo, para salir con tablas, corroborar las ubicaciones que nos está dando la constructora, etcétera, pero digo, algo más se puede hacer. Entonces, bueno, hablamos con una planta de prefabricado en Fierro, que ahí ve concretamente, y le preguntamos cómo trabajan ellos. Entonces, ellos lo que hacen básicamente, les llega la información, ya puede ser en DWG o un modelo o lo que sea, y ellos la levantan, la chequean y la levantan, y después lo que hacen es como traducirla para sus máquinas para empezar a sacar los fierros de una manera automatizada, y luego van entregando a obra pues los paquetes de fierro con su ficha adjunta, etcétera. Entonces nosotros vimos esta ficha y dijimos, a ver, ¿cómo nombran a ellos la información y qué información específica necesitan? Entonces al final lo que hicimos fue pues empezar a traducir, ¿no? Y todos nuestros parámetros los dejamos en base a lo que ellos necesitarían para trabajar en un futuro en conjunto. Entonces la idea aquí es pues dejar el modelo enlazado en sus máquinas a partir de determinados parámetros. Entonces, bueno, al final es un paso que te ahorras, el que no tengan que levantarlo ellos, y además nosotros tenemos como la seguridad de que esto está 100% coordinado y no va a dar tanto problema luego en obra. Entonces, bueno, en resumen, ¿quiénes trabajamos en este ambiente? Pues están los ingenieros, arquitectos, especialistas, calculistas, cada vez sumándonos más. Y por parte del inmobiliario estoy yo, y en obra metemos a los de oficina técnica, que sí que lo utilizan para ver tablas y demás, pero es verdad que utilizan más la plataforma de BIM 360, que es la que voy a mostrar ahora. Y sí que queremos, cuando apliquemos nuevos usos, que estén mucho más metidos de los que están ahora. Es la idea, que se queden en este esquema. Entonces, bueno, la entrega de la diferente información en diferentes sitios la entendemos como información estática, ¿no? Y es lo que se entrega en las diferentes fases por ejemplo, para la aprobación de diseño, para la constructora, para ventas, etcétera. Y son hitos que sí tienen que quedar registrados pues, para futuras consultas, ¿no? A veces con esto de trabajar en tiempo real pensábamos que los planos iban a desaparecer en algún momento, y la verdad que esa información, ese control de versiones hay que tenerlo. Entonces, para eso nosotros utilizamos la plataforma de BIM 360, que tiene varias herramientas. La herramienta principal es la de control documental, y esto es un sistema de carpetas como cualquiera, como el que tendrán en su computador, solo que mejor, ¿no? Con algún tip. Tiene un control de versiones, que aquí se acabó lo de que te pasen el plano y luego pongan este nulo, este sí que sí, este es el final. Aquí los planos se van como sustituyendo y van aumentando las versiones. Entonces tú al final tienes un historial de toda la información que te han entregado. Tú puedes consultar todas las versiones y demás. Luego los planos tú puedes hacer anotaciones sobre ello para luego ir haciendo consultas y demás. Y en cada carpeta vas teniendo si los documentos han sido aprobados, rechazados o si tienen comentarios. Nosotros, las carpetas que tenemos en el BIM 360, tenemos unas que están asignadas a los proyectistas. Entonces, ellos son responsables de su carpeta. Ya no nos mandan nada por mail. Ellos suben ahí la información, nos la mandan a través de la plataforma y, bueno, si falta algo, pues
a los que se va a pedir explicaciones es a ellos, ya se acabó el mandar planos. Esta plataforma tiene un visualizador, me imagino que, bueno, hay muchísimas plataformas que tienen visualizadores ahora, entonces, bueno, tú puedes, ya no hace falta descargarse los PDF ni los WG, lo ves directamente a través de este visualizador y también puedes ver modelos 3D. Entonces, aquí tenemos un proyecto, de hecho, bastante grande, uno nuevo, y ahí se ve el modelo y todos los planos asociados a este Revit. Y vas consultando, es bastante cómodo tenerlo así todo como consolidado. ¿Qué es lo bueno de trabajar en línea? Al tener la licencia de Collaboration for Revit, nosotros, bueno, a mí me gusta evitarme como varios pasos, ¿no? Entonces, el hecho de saber cuándo subir el modelo, que me avisen de cuándo ha habido una modificación grande para subirlo, de asegurarme de que la constructora tenga siempre la última información, es algo que al final cuando tienes muchos proyectos y cuando yo estoy en la etapa de diseño de proyecto, una vez empieza la construcción yo ya paso a otro lado. Entonces, para asegurarnos de que en la plataforma donde todos tenemos acceso tengan acceso a la última información sobre la que están trabajando los ingenieros, lo que hacemos, lo que te permite el programa, es automatizar esta publicación. Entonces, lo que hace es como trae el modelo semanalmente y lo publica en la página web. Y eso lo tenemos ahí automatizado y se ve todos los viernes a las 9, tráeme el modelo y entonces tú ya tienes seguro de que lo que están consultando lo tienen actualizado una vez por semana. Este vídeo, esto es algo que hemos hecho hace poco ya. Nosotros, los planos tienen un flujo en el que tienen que pasar por revisión de diferentes personas. Lo teníamos para la etapa de construcción, hacíamos que antes de llegar los planos a la constructora, nos lo mandaban para que los revisásemos, les dábamos el OK, los aprobábamos y ahí, una vez nosotros les diésemos el OK, pasaban a la constructora. Luego también empezamos a meter otro tipo de flujos en otras etapas para el diseño del proyecto, en plan, antes de empezar a meternos con las especialidades o de pasárselo a cálculo, pues vamos a echarle un chequeo y quedaba todo registrado en la plataforma y siempre era algo que hacíamos como dentro de la inmobiliaria. Y hace un mes prácticamente con esto, de hecho con esto del COVID, que ya estamos todos un poco más digitalizados, pues hablamos con el revisor independiente y le dijimos, oye, ¿qué te parece si en lugar de mandarnos los PDF que nos estás mandando pues con lo que rayas y demás, ¿por qué no te subes a la plataforma y nos dejas ahí tus comentarios? Y la verdad que hicimos un par de pruebas, salieron muy bien y ya es algo que se ha quedado para trabajar así. Entonces aquí, por ejemplo, en este proyecto, yo digo, oye, voy a ver cómo vamos con el anteproyecto de Vicuña. Y aquí veo como toda la trazabilidad de lo que ha pasado. Veo por las diferentes revisiones que ha pasado, quién ha dejado comentarios, en este caso esta es la revisora independiente. Si el proyecto no está OK, tiene muchos comentarios, ahí queda como rechazado, no sé si se ve aquí arriba. Y también pueden dejar una serie de anotaciones. En este caso, las anotaciones, no había anotaciones en el plano porque ya habían sido borradas, porque ya todos los planos han sido solventados. Pero si tú quieres consultar qué es lo que había pasado, todo te queda registrado, te dice qué persona lo hizo, en qué fecha y demás. Entonces, bueno, a veces pues cuando no te copian en un mail, que en ocasiones el arquitecto manda directamente los planos al revisor, no sabes qué plano les mandó, le mandó otro porque no sé si se puso ocurrente o pasó algo. Aquí ya directamente sí o sí esa información pues tú la filtras, le das el OK, de ahí pasa al revisor y ya no te crees ningún paso. Y aquí el revisor también tiene su carpeta, sube los planos firmados para ingreso, también dejáis su informe de observaciones y demás. Y nos lo mandan por este otro módulo, que es para mandarse información dentro de la plataforma.
Y aquí queda, mira, nos mandó este PDF, está en tal carpeta y se lo mandó a todas estas personas. Entonces, bueno, aunque no te hayan copiado en el mail o una empresa o una persona deje de trabajar contigo, lo que sea, todo esto queda aquí en la plataforma. De hecho, ahora también hemos hablado con el revisor de cálculo y se va a subir en el próximo proyecto. ¿Qué más herramientas tiene esto? Esta es bien interesante, de control de cambios, que lo que hace básicamente es sobreponer diferentes versiones de plano y te detecta pues, las modificaciones que se han hecho pues, para revisar así como rápido, cuando ya lo he revisado 7 veces y quieres ver rápidamente qué cambio hiciera. Muy cómodo. Eso mismo también se puede aplicar a modelos tridimensionales. Yo, de hecho, corrijo más en 3D, entonces yo utilizo más esta herramienta. Y también, bueno, para cualquier tipo de archivo. Aquí, por ejemplo, esto es un PDF para un ingreso, que siempre está bien chequearlo porque a veces tú dices, oye, corrígeme solo esto y corrigen 5 cosas más. Entonces, uno al final no se da cuenta. Nosotros hacemos aquí así un chequeo de colores respecto al anterior y te acusa rápidamente. Incidencias. Esto que también utilizamos para el diseño, pues bueno, lo utilizamos tanto para modificaciones de proyecto como para consultas, como para ir coordinándose. Y entonces tú vas abriendo pues cualquier plano, documento, vista 3D y ahí mismo marcas el conflicto que tengas, lo marcas con un puntito y dices, oye, aquí tengo una duda. Ya no tienes que estar en el eje 8 con el U, no sé qué, no, ya te lleva directamente y es mucho más amigable. Estas son las vistas a las que está asociada y en una misma vista pues ves el número de incidencias que tienes pendientes. Estas están abiertas, luego cambian de color cuando te las responde la persona responsable y después pues se van cerrando y vas llevando toda esa trazabilidad. Esto es lo de las revisiones que mostraba antes, que te mandan un set de planos, tienes el control de versiones. De hecho, si tú estás revisando un plano que está desactualizado, el programa te acusa, te lo marca así como en rojo y te dice, ojo, que te han mandado un plano y hay una versión más actualizada que este. Entonces, ojo que estás actualizando algo que está desfasado. Y ahí te queda un resumen pues, de las personas y los comentarios que han ido haciendo. Lo bueno de esto, que los administradores de la plataforma somos nosotros, entonces, bueno, en caso de querer agregar a más gente, cambiar, etcétera, nosotros vamos modificando esos flujos, ¿no? No dependemos de un tercero. Y esto, bueno, es bien interesante. A medida que vas alimentando la plataforma, pues se van creando una serie de análisis y cada vez más gráficas. Entonces, aquí, por ejemplo, estos de las incidencias, te dice cuántas tienes pendientes, cuántas están respondidas, qué empresas generan más incidencias, quién responde más rápido, etcétera. Y ya gráficas en el tiempo, todo eso. Esto, en la última obra ya empezamos a meter los RDI. La constructora empezó a utilizar la plataforma para llevar esto. Antes lo hacían, no sé, en Excel, se escaneaba, yo nunca los encontraba. De hecho, quería sacar los KPI de los RDI, a ver si habíamos bajado en estos últimos proyectos y la verdad que tenerlo centralizado aquí es mucho más cómodo. Y además que también, pues si quieres hacer alguna vez una revisión de qué ha ido contestando cada uno y demás, también puedes saltar la alerta antes y dar tu opinión, ¿no? Control de calidad. Nosotros tenemos la postventa dentro de la inmobiliaria, entonces lo que hemos hecho es meter las planillas que teníamos de revisión para la recepción de los departamentos, los metimos en la plataforma y ahí básicamente dice todas las áreas que tienen que revisar, y respuesta correcto, error, no aplica, y pueden agregar fotos, notas, etcétera. Y también vas viendo pues cuántos departamentos están listos para su revisión, cuántos han ejecutado, qué informes están en desarrollo, etcétera. Y este software, que no es de BIM 360, sí que lo quería mostrar, es bien interesante. De hecho, este es un piloto nuestro que estamos haciendo, es de Bimetrics.
Y bueno, software de planificación hay varios, pero lo interesante que tiene es que se conecta a la nube de Autodesk. Directamente está vinculado al servidor y a los proyectos que contiene. Entonces, lo mismo de antes, yo no me tengo que estar preocupando de descargarme el archivo, subirlo, que me avisen, etc. Esta actualización se hace sola semanalmente y aquí tú vas fijando los ciclos, en este caso sobre obra gruesa, los ciclos de hormigonado. Si un muro se cambia, el programa te lanza la alerta, ojo que este muro que tienes en planificación ahora es más, no sé, o más corto, o se eliminó, o lo que sea, o ha aparecido uno nuevo. Y ahí se va viendo, después cuando se empieza a ejecutar la obra, pues tú vas diciendo si efectivamente se hizo al 100%, al 50% y demás, y ahí vas viendo pues lo planificado frente a lo ejecutado. Bueno, entonces el diseño de proyectos y la coordinación es una de las funciones que nosotros hacemos, ¿no? Al final, nosotros pertenecemos a una empresa más grande que Sicafal y trabajamos pues con más áreas que son ventas, la constructora, contabilidad, etc. Entonces, nosotros somos una de las piezas que componen una gran máquina y debemos integrar la información no solo para trabajar colaborativamente en el diseño, ¿no? Sino también a nivel empresa. Y lo que hicimos fue recoger un estudio de los diferentes software que utilizamos nosotros para integrar los distintos tipos de gastos y vimos qué diferentes software utilizamos y dónde nosotros podíamos aportar información. Entonces, empezamos con PCONet, que es un programa creado por nosotros de control y presupuesto de obra. Es básicamente como el Presto, pero versión ICAFAL. También quisimos integrarnos con iConstruye y con PlanOK, que es un software de ventas. ¿Cuál es la idea de esto? Pues primero de todo estudiamos cómo nos entrega el presupuesto la gente de estudio y bueno, ahí vimos que lo que tenemos para relacionar este tipo de plataformas en lo que te tienes que basar es en un código, ¿no? Y aquí pues tenemos los códigos insumo, que eso es una base de datos que tiene ICAFAL, y la descargamos y la metimos en el Revit. Entonces, a medida que cada proyectista va ejecutando su proyecto, le va asignando a cada elemento pues el insumo nuestro. Y entonces la idea es pues traspasar las cantidades totales directamente al PCO. Para ello, bueno, hemos tenido que ver cómo ellos entregan la información para nosotros filtrar las tablas en base a eso. Porque aquí, bueno, el programa tiene una información infinita, pero es importante saber cómo vas a configurar esas tablas para que se asemeje lo más posible a las cantidades totales que necesiten para el presupuesto. Porque una cosa son las tablas para hacer un presupuesto y otras es, por ejemplo, cómo las necesitan en obra, porque ellos igual la necesitan ya más detallada por nivel para ir chequeando, etcétera. Entonces, eso es un trabajo que igual es algo que hay como que estandarizar para todos los proyectos y tener en cuenta. ¿Aquí qué más decir? Yo creo que nada más. Entonces, que una vez nosotros traspasemos las cantidades al PCO, que ahora estamos estudiando qué porcentaje del presupuesto podemos sacar, porque es verdad que nosotros no modelamos todo, ¿no? Entonces, hay que ver qué le podemos aportar nosotros al PCO. De ahí, nosotros viajamos a iConstruye. Entonces, iConstruye, si no lo conocen, es un software de compras y facturación en base al presupuesto del PCO. Y también lo mismo, pues con el código insumo, reconoce el elemento, dejas las cantidades y ahí empiezas a comprar en base a las cantidades que tenías en el presupuesto. ¿Y cuál es la idea aquí? Para ir un poco más allá. Sí, como ya decía antes, el proyecto siempre muta, nunca para de haber modificaciones. La idea es que lo mismo que en iConstruye tenemos las cantidades modificadas, la idea es sacarlas nosotros también del Revit, ¿no? De que esa alerta, arrojarla a nosotros e ir viendo el comparativo de qué teníamos y qué cosas se van actualizando. Luego, para PlanOK, que es el que utilizamos para ventas,
también vimos cómo ellos necesitan la información. Antes lo traspasaban a mano, ¿no? De hecho, como que, bueno, preguntaban cómo vamos con el proyecto, le entregaban una serie de tablas y con eso rellenaban toda la base de datos de plan OK y empezaban a vender. Pero lo mismo, hay muchísimas modificaciones que afectan a las áreas de departamento, incluso al número de bodegas, estacionamientos. De hecho, alguna vez, pues, se ha vendido bodegas que después desaparecen pues por X y razón, ya no hay bodega y tú resulta que ya tienes la promesa hecha. Entonces, es algo bien importante de mantener al día e ir actualizando, ¿no? Entonces, nosotros vimos qué planilla utiliza ICAFAL para entregar la información a Plan OK y en base a esa planilla nosotros configuramos las tablas de nuestro Revit. Entonces ahora lo que hacemos hoy por hoy es pasar a un TXT, se lo pasamos a la gente de ventas y ellos es básicamente copiar-pegar en su planilla, digamos que les hemos quitado un poquito de trabajo, pero la idea que tenemos es en algún momento enlazarnos directamente con la plataforma, ¿no? En eso estamos ahora, estamos viendo cómo hacerlo, no es que esté todo resuelto. Pero también hay que ir viendo detalles porque también no basta con actualizar toda la información porque sí, hay que ir viendo pues si algo se ha vendido, como que esos cambios de información tienen que quedar registrados en algún lado, no puedes, tiene que haber como un intermedio entre plan OK y la información que nosotros le traspasemos. Entonces, otro de los puntos que encontramos es cómo hacer fácil el visualizar los datos a gente que no tiene acceso al Revit, ¿no? Que sea de una forma más amigable, porque al final, bueno, a mí ahora cada vez más de estudio o de ventas o de otras áreas, cada vez más me están preguntando, oye, ¿me puedes pasar la tabla de los departamentos otra vez? Me la han pedido 8 veces, pues una novena. Es algo que, o sea, es súper gratificante que cada vez te pidan más información porque eso quiere decir que confían en el sistema, ¿no? Pero me gustaría como darles un poquito más de independencia. Obviamente no se van a poder meter al programa. Entonces estábamos como buscando de qué manera ellos pueden interactuar con toda esta data que se va actualizando diariamente y cómo darles acceso, ¿no? Entonces se nos ocurrió utilizar Power BI para ello. Este es un ejemplo aquí estamos hablando siempre de ventas, entonces lo que hicimos fue sacar las tablas que ellos necesitan, que son departamento, terrazas, bodegas, estacionamientos, áreas de los irradier y eso. Entonces ya tenemos claro cómo necesitan esas tablas, las descargamos y las subimos a Plan OK. En Plan OK a Power BI. Power BI es no sé si lo conocen, pero lo que hace es como una mezcla entre Excel y te grafica de manera muy dinámica toda la información que estás metiendo al programa. Entonces, bueno, sí que tienes herramienta de que puedes ajustar las tablas, quitarles, pues, cambiar esta palabra por esta otra, etcétera. También hacer como asociaciones entre tablas, decir, oye, este parámetro de aquí corresponde también a este, entonces así tú vas conectando las tablas para después ir haciendo un análisis. La idea de esto es como automatizar una planilla. La idea es hacerlo una vez y después, al yo tener los proyectos estandarizados, descargarme toda esa planilla y que ya el programa empiece a hacer como las conexiones y demás que yo fijé una vez. Voy a mostrar un ejemplo porque no sé si estoy hablando, si están un poco al día en lo que es esto, entonces prefiero mostrar algo que sea mucho más gráfico que estar aquí hablando. Y esto es Power BI. Aquí la idea es tener como todos los proyectos con la información que necesitan los de ventas, que se vea así bien en grande y demás, y que tú cuando cambies de proyecto esa información vaya cambiando en base a la consulta. Aquí tenemos pues el proyecto, este es el de concepción,
tiene 183 departamentos, cuál es el mix, que es lo que... Yo puse aquí lo que siempre me están pidiendo. El mix y la tabla ya pues con el detalle del departamento, el área, la configuración, etcétera. Si yo le consulté, oye, en el edificio B, ya se van actualizando como todas las tablas. A eso me refería antes con asociar tablas. Y también ellos pueden exportar todos estos datos en Excel por si lo necesitan, pues ya sea hoy por hoy para pasar a plano OK o para hacer su estudio, lo que sea, todo esto es exportable. Aquí los autos, por ejemplo, lo dejé en base a las medidas que tenemos, también en cuántos son vendibles y de visita, y cuántos autos tenemos en relación a los departamentos. Pues no sé, para ver si estamos muy arriba, si hay que pasar autos a otra etapa de construcción, ahí empezar a jugar un poco con los números. Entonces, esto ya te permite tomar decisiones, más allá de ver un Excel, te está permitiendo interactuar. Entonces, lo ideal de esto es que no me tengan que estar preguntando a mí, que esto lo tengan y que puedan consultarlo en cualquier momento, pero que esté actualizado del Revit. Saber que esta información es la última, eso es lo que a mí me preocupa. Esto también, tengo las bodegas en base a los departamentos también para ir viendo cómo vamos. Y esto, bueno, esta es la pestaña que peor tengo, de hecho la hice como hace 2 días, pero es una información que es muy útil, que es para la evaluación del proyecto, ¿no? Ver si un proyecto es rentable, no, si hay que empezar a ajustar metros de losa, etcétera. Entonces aquí lo que haces básicamente es un comparativo entre la superficie útil y la superficie que te queda en el subterráneo. Aquí, a ver, espera. Aquí lo que me gustaría hacer es luego ir comparando, bueno, tenemos X metros cuadrados de subterráneo, vamos a compararlo con los estacionamientos vendibles y entonces ahí ya vas jugando y tomando decisiones. También lo que me gustaría hacer con esto es que quede reflejado en el tiempo cómo ha ido cambiando el proyecto, porque tampoco me sirve de mucho que me diga hay 183 departamentos y mañana 186 si no me avisa como de ese cambio, ¿no? Entonces, sé que hay herramientas de que veas en base a fecha qué es lo que ha ido pasando y eso es lo que vamos a hacer ahora, básicamente. Bueno, esto es las tarjetas gráficas que tiene el BIM 360 de análisis de proyectos. Esto lo que te está haciendo es un comparativo entre todos los proyectos. Puedes ver dentro de un mismo proyecto qué está pasando o comparar entre varios. Y es verdad que esta biblioteca de tarjetas es bastante limitada, ¿no? Lo que ofrece, pero sí que está abierta a Power BI, por ejemplo. Entonces, lo que querría hacer es subir lo que mostré antes, la idea es subirlo aquí y ya evitarte de que la gente se tenga que meter a otro software más para consultar otra cosa. La idea es que esté todo aquí centralizado. Y otra cosa nueva que han sacado ahora, que es para exportar la data del BIM 360. Entonces, es verdad que las tarjetas son súper limitadas, pero la cantidad de información que contiene esta plataforma es tremenda. Y ahora te la dejan exportar. La puedes exportar en varios formatos y ahí también empezar a jugar. Yo me imagino que es para jugar con Power BI o para lo que sea. Y no sé, yo creo que en algún momento, o sea, al final tú cuando subes un modelo de Revit en esta plataforma, te reconoce no solamente lo que es visualizable, las láminas y demás, te reconoce todos los parámetros de todos los elementos que contiene ese archivo. Entonces, yo creo que en algún momento incluso esa data va a ser exportable desde la plataforma. Hoy por hoy se exporta desde Revit, tarda mucho, tiene sus cosas, sus pros y sus contras, pero yo creo que en algún momento va a ser exportable desde aquí y quién sabe, así por soñar, porque soñar es gratis, si en algún momento pues el Power BI se va a alimentar directamente de esta data. Entonces ya son más pasos que te vas evitando y que no tiene uno que estar bajando la información, subirla a una carpeta, publicándola, etcétera. O sea, la idea es que todo esto sea fluido. Quién sabe, yo creo que hacia allá va la cosa, es cuestión de esperar.
Entonces, bueno, ya como conclusiones, espero que no me haya extendido mucho, lo he hablado muy rápido. Pues nada, a ver, como mandante hemos tenido que definir los requerimientos. Esto igual ya lo está diciendo mucho, por ejemplo, Plan BIM, es una realidad, es algo que no, si tú quieres aplicar varias cosas que sirvan a tu empresa, eres tú el que sabe cómo funciona y el que tiene que definir los requerimientos. O sea, tú por mucho que digas, quiero un archivo que me sirva para cubicar, tú eres el que sabe cómo se hace, cómo se maneja esa data, qué base de datos tienes. Entonces, sí o sí, tú tienes que definir los requerimientos y hacer una serie de protocolos y de todo que nunca acaban, pero que luego de verdad es muy gratificante trabajar así. No se necesita que todos se suban al BIM, solo hay que traspasar la información correctamente a quien corresponda. Las claves son qué, cuándo y cómo. Bueno, yo esto siempre lo digo mucho, de que a veces cuando alguien implementa BIM, manda a toda la empresa 1000 cursos de, no sé, a veces ves a un gerente de proyecto modelando una casa, tuberías, y dices tú, pero lo único que están haciendo es desmotivando a la gente para usar esto, ¿no? Entonces hay que tener muy claro quién va a hacer qué cosa y bueno, si los quieres mandar a cursos, mandarlo a un curso muy centrado en sus funciones, no empezar a invadir con todo esto con herramientas tan técnicas y demás, ¿no? Entonces, eso es algo que para empezar, algo que recomiendo mucho siempre es tener claro quién va a hacer qué. Para subir al BIM no se necesita un gran número de personas. Bueno, nosotros somos un claro ejemplo de que básicamente con una persona dentro de la empresa que entienda de BIM, que controle la información que va llegando, que vaya evaluando hacia dónde se va y que defina los requerimientos. Al final nosotros trabajamos todo con subcontratas, ¿no? Y no ha hecho falta meter a muchas más figuras de muchos coordinadores, muchos BIM managers, o sea, se puede hacer, o sea, aquí también hay que decir que mi jefe sabe muy bien cómo funciona esto del BIM, no es que él se meta al Revit, sepa modelar, pero sabe hasta dónde llega la herramienta, entonces sabe siempre qué pedir y a quién pedírselo. Entonces, decir eso, que tampoco hace falta que seamos ahora de repente un equipo nuevo de 20 personas. Es momento de inventar. Si la tecnología no lo tiene desarrollado, no es porque no se pueda, es porque a nadie se le ha ocurrido. A ver, esto es súper nuevo, entonces ahora mismo están saliendo muchísimos software, mucha gente está dispuesta a compartir información, hay muy buen ambiente para estar en el punto en el que estamos. Y bueno, nosotros particularmente no hemos innovado en tecnología, lo único que hacemos es usar software que está en el mercado, pero sí que creo que hemos innovado en una metodología de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que nadie trabaja así, de estar todos en un mismo archivo con diferentes empresas. Y en un principio incluso nos decían que no se podía y era como, ¿por qué no? O sea, al final tú tienes que llegar a un resultado y el cómo llegas, pues tú verás cómo quieres hacerlo, y yo particularmente siempre recomiendo que lo mejor es el camino más corto, ¿no? Y evitar intermediarios y demás. Y luego, para nuestro nicho, implementar BIM con proyectos con tiempos de diseño relativamente cortos presenta una gran oportunidad. Nosotros hacemos proyectos de edificación cuya etapa de diseño está en torno a los 6, un año, si no pasa nada, y la etapa de ejecución pues es 1 año y medio, 2. Entonces, solemos tener unos de 3 a 8 proyectos al año, y la verdad que el avance en el aprendizaje se nota mucho, y tú vas, y todo lo que aprendes lo puedes aplicar en el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor. Así que yo siempre recomiendo a este nicho, sobre todo, bueno, a las inmobiliarias, que somos los que tenemos la gran ventaja de trabajar de esta manera y los que más partido le vamos a sacar. Y básicamente eso. Y ya está. Ha acabado un poco así. A ver. Paula, muy bueno. Primero, felicitaciones. Muy buena presentación. Déjame Un poco reiterar, rápido. el chat estuvo muy activo, realmente estuvieron haciendo preguntas. También
un saludo especial a Javiera, que estuvo ahí contestando en la medida de lo posible, porque a veces no dejaban responder. Yo creo que la Javiera es una máquina respondiendo. Sí. Javiera, no sé si tienes lista un par de preguntas, un poco para las más contingentes, un poco para que Paula nos pueda ahí acompañar. ¿Tienes el micrófono silenciado? Sí, ahora ya me puse. Ignacio se bajó en el último minuto con las preguntas, pero está bien. Oye, pero quiero felicitar primero a la Paula. Saludos, muy bien. Muy bien, muy bien. Saludos, compañera. Muy entretenido. Oye, preguntas interesantes que encontré en el chat. Uno, que es algo que nosotros siempre hablamos, es el tema del peso del archivo. Muy buena pregunta. Bueno, me gustó. Dale. Mira, el archivo pesa muchísimo, pero eso daría para otra presentación. De hecho, yo he discutido mucho de este tema. El peso del archivo no es relevante para el procesador del equipo, ¿vale? O sea, nosotros, ahora no me acuerdo cuánto pesa, pero te puedo decir que mucho, pero para trabajar y sincronizar, lo que tú cuando trabajas tienes que trabajar con una vista en el que dejes, a ver, ¿cómo digo? Si tú haces un 3D con todo encendido, el computador seguramente te vaya a explotar. Entonces, nosotros lo que solemos tener son vistas configuradas. Por ejemplo, tenemos vistas por piso en el que se vean todas las especialidades, vistas zonificadas, y luego ya pues el arquitecto trabaja con sus plantas de arquitectura y va consultando información y demás. Entonces, lo que hay que evitar es como tener muchas vistas abiertas, mucha información dentro de un mismo, sobre todo con los 3D. O sea, si tú te abres un 3D con todo el archivo, seguramente explote, pero la verdad que el peso del archivo es algo completo, no afecta al procesador del equipo para trabajar. A ver, es que me voy a poner más exquisita porque hubo varias como preguntas respecto al uso de links que fuera menos pesado el archivo versus el modelo único. Vale. ¿Podéis como ser más clara como por qué es que nosotros trabajamos con modelo único y no como con links? Vale, cuando se trabaja con links es verdad que el archivo pesa menos, pero tira de más procesador. O sea, es independiente a lo que tú tengas en la vista configurado. Tú por el hecho de tener un link, lo que hace el computador es, cada vista que tú abras, consulta el link, y cuando lo consulta entero. Es como que lo abre entero, y ahí tira del procesador. Entonces, no es un tema del peso del archivo, es un tema de la visibilidad y de lo que el programa tire cuando estás trabajando. Entonces, en resumen, con los links lo que hace es tirar de todo el link. No lo configura como por vistas, por elementos, por nada. Tira de toda esa información. No sé si quedó claro. O sea, a mí sí, pero porque me acostumbro. Oye, acá hay una pregunta que dice vistas 3D de coordinación. Alejandro que preguntó, le contesto rapidito que nosotros para revisar los proyectos con la Paula creamos vistas 3D con todas las especialidades por piso en general para coordinar. A eso se refería la Paula cuando dice como solamente dejar una vista 3D de coordinación o lo que sea. Sí, de hecho, nosotros creamos las vistas, nosotros les obligamos, es como para trabajar y para avanzar con las instalaciones tenéis que entrar en estas vistas, porque nosotros ahí fijamos qué es lo que tiene importancia en el proyecto, porque a veces ellos, pues, no sé, no encienden su calzado, no encienden pues cosas que se les olvida. Entonces siempre trabajan en nuestras vistas que saben que sí o sí está toda la información que es relevante para su proyecto. O que les va a afectar. Ya que mencionaste el socalzado, varias gente, de hecho me preguntaron, me dio risa, que tú estás ahí como metida en poner al socalzado como que se había subido al carro, preguntaron qué empresa de socalzado se había subido. ¿Puedes contar un poco cómo ha sido que los especialistas se vayan subiendo también al uso de BIM? La empresa es Geodam, también hemos hablado con otra que también se ha subido al Revit, pero Geodam ha sido la única que ha trabajado en línea con nosotros. O sea, en línea me refiero a conectarse a nuestro archivo, a atreverse a trabajar así, sacar los planos desde un archivo que no es el suyo, y la verdad que súper bien, súper bien. O sea, el trabajar centralizado no tiene nada que ver a estar pasándose links, etcétera. Bueno, mi experiencia. A ver. Y también hubo una pregunta interesante que los desafíos con la constructora, para que la constructora se suba más allá de la etapa de diseño. ¿Qué crees tú que es como...? Bueno, a la constructora
ellos en las reuniones de obra y demás, ellos utilizan el modelo, en la plataforma BIM 360 sobre todo, o sea, lo utilizan, hacen muchas consultas, de hecho hay muchas menos RDI, cuando tienen una duda miden ahí mismo, y los planos los ven también a través de la plataforma, etcétera. Entonces, están subidos en cuanto al todo el control documental y para consultar el modelo y demás. Lo que sí que queremos hacer es que se metan eso, a otros usos, a prefabricados, a planificación en obra. Entonces, nada, simplemente a ellos ellos están subidos al BIM sin darse cuenta. A ellos les llega la información de una manera cómoda y seguramente si les preguntan no saben ni que trabajan en BIM. O sea, al final es que estemos todos en un mismo sitio integrado y ellos están accediendo a un modelo que es la última información con la que estamos trabajando. Entonces, eso es BIM al final. Ellos ni lo saben, pero se encuentran trabajando en BIM implícitamente. Lo que sí que hablo es que tienen que aplicar más usos. Entonces, bueno, eso es otro tema. Oye, me queda solamente una pregunta que la canta hacer, así que te la voy a hacer igual. ¿Por qué decidieron trabajar con Revit y no con otro software como ArchiCAD? La verdad, yo trabajé con ArchiCAD porque yo soy arquitecto y en su día hice alguna cosa y trabajé con ArchiCAD y es verdad que el software es súper amigable. El Revit es un software muy duro. Yo ahora lo amo, pero es verdad que no es tan intuible, no sé. El ArchiCAD es mucho más sencillo, pero no sé cómo está en el tema de instalaciones. Sé que tienen algo desarrollado y también otra cosa importante, que si queremos integrar cálculo y arquitectura, cálculo sí que sí o sí hoy por hoy se hace o con Tecla o con Revit. Entonces, es más que nada pues para no complicarse la vida y tener todo en un mismo modelo. Pero bueno, sé que si en algún momento hay que trabajar con ArchiCAD, IFC y demás, pues nos ordenaríamos con los flujos, cambiaríamos algún procedimiento y se haría. Pero yo si puedo elegir, me caso con un software y chao. ¿No? Yo creo que con eso estamos. Todo maravilloso. Perfecto, bueno, muchas gracias Paula y también Javiera por su presentación. También agradecemos y damos un saludo a todos los participantes del grupo de gestión de proyectos de BIM Forum Chile. Agradecemos a los auspiciadores que hacen posible este evento para todos ustedes, a los asistentes del grupo de gestión de proyectos. Les comentamos que en agosto vamos a tener otra presentación. Estamos viendo si es la misma, si continuamos con esta modalidad de abierto a todo público. Vamos a estar abordando la plataforma de Plannerly. Y para septiembre, para los que varios también ahí estuvieron consultando en el chat, vamos a estar viendo el tema de BIM avanzado en cálculo estructural. Eso, un saludo cordial a todas las personas que nos estuvieron acompañando y participando desde el chat, y que tengan todos una muy buena tarde. Un saludo y que se cuiden en sus casas. Adiós. Chao. Muchas Chao. gracias.